buenas noches para todos. Bienvenidos a otro episodio de Disertum X. Hemos estado trabajando unos episodios muy interesantes con Rami sobre las respuestas cristianas al wokismo y hemos ya abordado algunos temas en los episodios pasados. Hoy vamos a hablar de otro aspecto, de otro tema, de otra arista que surge alrededor del wokismo y consiste fundamentalmente en lo que llamamos el victimismo. El relato ideológico, digamos que parte de la idea de descubrir o de señalar como un dolor legítimo, como primer paso, y lo vemos con mucha frecuencia, que hay mujeres maltratadas o que los inmigrantes pobrecitos o hay una minoría sexual. Y lo primero que nos damos cuenta es que ese grupo se apela, digamos, a nuestra empatía natural, y cosa que es muy cierta, nos conmueve, digamos, el sufrimiento. Después, como paso segundo, el problema del victimismo transcurre por la idea de identificar como una especie de enemigo estructural. Entonces, eso que al principio se muestra como con ese dolor o con eso que nos mueve a sentir misericordia, después en la segunda etapa nos señalan ya un enemigo. Miren, ese dolor que está sintiendo ese grupo o esas personas, la verdad es que eso es culpa de, no sé, de la Iglesia Católica o de los blancos o del patriarcado o de los empresarios o de las leyes antiaborto o lo que fuera. Y entonces, en este segundo paso, lo que vemos, y es muy común en el wokismo encontrar esto, lo que vemos es una clarísima división. Llevamos entonces dos pasos, ¿no? La misericordia, lo que nos mueve el dolor, pero en un segundo momento, cuando ya se identifica un grupo, nos divide. Claro, es culpa de ellos o de estos otros, o es culpa de esa ley, y muchos dirán que no, y ahí hay un conflicto. Pero el tercer paso termina, sin embargo, como con una especie de exigencia de reparación enmascarada, de justicia. Es decir, usted me tiene que compensar, reparar, porque de lo contrario, o porque yo he sufrido, o este grupo ha sufrido mucho, o tiene que quitarme estas leyes, o tiene que darme estas autorizaciones, porque de lo contrario usted va a perpetuar este grado de maltrato a este grupo de personas. Y este tercer punto lo que hace es simplemente manipularnos. Y esto todo corresponde, digamos, a una trampa. La trampa es clarísima, la corrupción de la misericordia. Porque en lugar de acompañar verdaderamente como al que sufre, a la víctima, este problema de la victimización convierte al necesitado en una excusa política. La víctima ya no es alguien a quien pudiéramos amar, sino que es alguien a quien se va a utilizar para algún propósito ideológico o político concreto. Por eso la X que vamos a despejar en el episodio de hoy, que quiero confesarles ha sido un episodio donde lo hemos trabajado mucho, lo hemos analizado, lo hemos discutido hasta el cansancio con Rami. Esa X es como una cultura basada en el sentimentalismo, que es como que la cultura en la cual vivimos, ha transformado la compasión cristiana en un sistema ideológico de dominación. Vamos a mirar este tema entonces del victimismo como otra de las características del wokismo. Rami, buenas noches y bienvenido, y por favor, introdúcenos tú con un análisis de este tema. Muy buenas noches, Gabriel. Sí, buenas noches a todos. Efectivamente, este tema de la victimización o de la cultura de la victimización en el que vivimos es muy complejo. Nos ha dado muchas vueltas, como tú dices, y esas características a las que hemos llegado en nuestras conversaciones previas es muy cierta. Y es esta primera utilización de la emocionalidad para corromper ese deseo absolutamente cristiano, occidental, de la misericordia con la víctima. Y es que es muy importante darnos cuenta que no todas las culturas tienen esta característica de tener compasión por las víctimas. Al contrario, en muchas culturas, el débil, la víctima, es una persona sancionada socialmente y eliminada. Y hay que ir a las culturas indígenas o a los bárbaros o inclusive a culturas orientales donde el que tiene signos de debilidad es inmediatamente rechazado. Es propio de la cristiandad, es propio de la cultura occidental esta relación emocional, si se quiere, con el necesitado, con el pobre, con el limitado, con el desvalido.
Y esa es una primera característica, utilizar esa emocionalidad para corromper ese deseo natural de misericordia que tenemos en Occidente. Esta división entre víctima y victimario sin duda también es muy importante porque efectivamente a través de esta ideología de la victimización, lo que se busca es, como lo hemos visto en muchas otras ideologías, fragmentar la sociedad. Entonces ya a partir de eso, o yo soy víctima, o si no, entonces soy victimario, pero no hay nada en el intermedio y a eso inmediatamente hace que la sociedad se divida y en función de los distintos tipos de víctimas, pues la sociedad se fragmenta aún más. El tercer punto que mencionaba es que la reparación para corromper el deseo de justicia, claro, es una estrategia para que si yo consideré que una persona artificiosamente lo volví víctima, pues entonces genere una compensación artificial, con lo cual genere una transformación social totalmente artificiosa. Y habría un cuarto que vale la pena mencionar, que es que con toda esta dinámica de la ideología de la victimización, lo que se busca al final es una inversión moral. Y esto es importantísimo porque este es el objetivo final de la cultura de la victimización. Y es que cuando yo identifico artificialmente una víctima, por ejemplo, los criminales en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, pobrecitos que son encarcelados y que tienen unas condiciones horribles y que en realidad siempre son los mismos cometiendo los mismos crímenes y que la cárcel en realidad no socializa, sino que perfecciona al criminal y entonces nos ponen a pensar en el drama que es parcialmente evidente, digamos, de una persona que está encarcelada para sentir una tendencia favorable, un sentimiento favorable de protección a esa persona que está encarcelada. ¿Y qué logran ahí? Que finalmente yo no sienta compasión por la persona, sino que legitime el acto por el cual quedó encarcelado. Y ahí entonces lo que me están es generando una inversión moral, porque entonces yo implícitamente estoy diciendo, para que no suceda eso, pues no castiguemos el crimen que cometió. Y entonces empieza uno con estas ideas exóticas que uno no se explica de defund the police en Estados Unidos y es quitémosle recursos económicos a la policía. Y uno dice, pero cómo es una sociedad capaz de a las personas que tienen el encargo de protegerla de los criminales, quitarle recursos? Es la misma sociedad autodestruyéndose. Y la realidad es que se debe a que este ciclo de la victimización termina generando una inversión moral que efectivamente transforma la sociedad, pero para volverla añicos, para fragmentarla, para volverla más vulnerable. Y esas son como las características que quisiéramos proponer hoy, pero no quedarnos en esa caracterización que de cierta manera pues es un resumen de mucho de lo que hemos venido hablando en este programa. Hoy queremos ir un paso más allá y es que queremos centrar la conversación en 4 herramientas que un cristiano tiene a su disposición para enfrentar cada una de estas características. Rami, es un tema como una especie como de una lógica binaria que suprime, digamos, los matices, que va a cancelar el diálogo, que va a apelar como a instintos más primarios de culpa y de compasión. Eso que planteas tú de que vamos a ver una respuesta cristiana, yo creo que la vamos a ver al final con mucha claridad y hay mucho camino por recorrer ahí y por mostrar. Pero yo sí quisiera como detenerme un poquitico antes como en este tema, cuando el dolor se transforma como una especie de escudo ideológico, donde ser víctima como no sé, ser víctima da cierta estabilidad o cierto estatus o cierta visibilidad, mejor era la palabra, o incluso cierta impunidad. Y por qué no decirlo, cuando ser víctima da poder, porque es que en el fondo esta lógica de víctima, victimario, lo que se busca al final del día es eso, es la adquisición de poder. Pero además, y lo veíamos en otro episodio, porque esto tiene unas raíces marxistas muy claras, es también basado como en una especie como de resentimiento, el resentimiento histórico, si se quiere, que se convierte en bandera
donde ya no hay justicia posible, sino más bien revancha. Entonces ya estamos hablando de culpas, culpas históricas, culpas del pasado, y en ese sentido, pues me parece que estamos como desviando propiamente la atención de los verdaderos problemas que acontecen en estas circunstancias, precisamente porque estamos en medio de una sociedad muy sentimentalista, que piensa poco, lo hemos dicho también, y que opera mucho como con esas emociones que son explotadas desde luego por la izquierda. Pero yo quisiera, Rami, detenerme un momentico en algo que también hemos dicho en otros episodios, y es la teoría que hay detrás, ¿no?, de ese victimismo. Porque revisando el tema nos encontramos con que la palabra woke, que es que es lo que estamos, digamos, en la serie planteando, no tuvo un origen como el que lo conocemos hoy, digamos, un origen perverso, todo lo contrario. El término woke comenzó a utilizarse más o menos en los años 30 y 40 por la comunidad afroamericana, como una forma de decir la palabra woke: estemos despiertos ante un racismo sistémico. Y lo veíamos también en otro episodio. Hay una legítima eh, protesta, si se quiere, frente al maltrato injustificado de ciertas minorías o de ciertas razas o de ciertas clases sociales o de ciertos eventos, justamente, y este es digamos, un ejemplo histórico muy importante, porque se trata como de una conciencia de alerta frente a esa injusticia racial, y hasta ahí uno decía, esto tiene completo sentido. De hecho, todas las conquistas que se originan, incluso desde el punto de vista del derecho constitucional, son vistas con muy buenos ojos y muy necesarias, además, porque están basadas sobre principios cristianos: la igualdad absoluta, la igualdad ontológica, el ver al otro como persona, no ver al otro como una raza especial, o si es indígena o si es extranjero, no, ver al otro como persona, que es crucial y donde se va a gestar como ese principio de dignidad humana desde el punto de vista universal. Sin embargo, en más o menos en 2018, 2019, empieza el término como a variar nuevamente. Y tú recuerdas lo que pasó con Black Lives Matter, con la muerte de George Floyd. George Floyd es como el mártir de este movimiento, donde empezó otra vez a resurgir el término woke, ya desde una perspectiva violenta, como la estamos tratando de caracterizar acá. Floyd era un tipo, digamos, una persona que tenía un pasado muy complicado, muy criminal, con muchas violaciones a la ley, pero además con uso de narcóticos, y parece que en el momento en que lo capturan, después hay unos informes médicos, se demuestra que él ya venía, digamos, con alguna sobredosis, y que la muerte que se produce no es directamente causada por la policía, sino que efectivamente él ya tenía un problema detrás muy fuerte, como que estaba sobreestimulado y ante el momento le genera la muerte. Pero digamos, en Estados Unidos, estos grupos de izquierda utilizan este hecho para levantar a la sociedad y prácticamente encender a medio país, que fue lo que le tocó al primer gobierno de Donald Trump. Y entonces, de ser digamos, una protesta legítima sobre la injusticia en los años 30, 40, en los años 50 y 60, termina convertido ya en este siglo como en una militancia identitaria totalizante, que no solamente abarcó, digamos, a personas de raza negra, sino que empezó a abarcar a todo: al feminismo radical, o a la ideología de género, o no sé, a los que se sentían anticapitalistas, o los que se sienten, no sé, lo que tú mencionabas del abolicionismo penal, o del defund the police, etcétera, etcétera. O la cancelación del privilegio blanco, que es otro de los temas. Y todo eso como que viene a jugar como con la misma idea que hay detrás del victimismo en cada uno de esos sectores, que es lo que va a recoger un poco esta ideología woke. Ahora, ¿cuál es la raíz ideológica de víctima y victimario? Porque esto no aparece de la noche a la mañana, esto es un movimiento que se va gestando a lo largo de mucho tiempo. Uno podría irse digamos, al marxismo clásico y encontrar unos primeros esbozos de lucha cuando plantea Marx y Engels como las luchas de clase, pero realmente cuando se forja el verdadero problema, que yo lo tratamos en otro episodio, es cuando aparece, bueno, por un lado Antonio Gramsci,
que ya lo mencionamos, uno de los fundadores del Partido Italiano, Comunista Italiano, que termina preso, muere creo que en 1937 y escribe muchísimo. Y Gramsci hace una descripción muy importante, una crítica muy importante al marxismo tradicional, como lo tenían planteado de la lucha de clases, para plantear que el problema no estaba ahí, en esa, digamos, como en ese problema de las redes económicas que mantienen a las clases privilegiadas, sino que el problema era en la cultura. Y lo que había que transformar era la cultura y fundamentalmente la religión o la moral tradicional o los conceptos que subyacen en la educación, en la familia, etcétera, etcétera. Y Gramsci por eso planteaba que la revolución tenía que comenzar ya no por las fábricas, sino por las conciencias, y que el propósito de una nueva oleada del marxismo tendría que venir acompañado de eso, de hacer una revolución cultural, conquistar las instituciones, la educación, los medios de comunicación, para ir transformando la visión del mundo y así abrir como el camino al poder. Pero estas ideas las recoge fundamentalmente lo que en otro episodio también planteábamos acá, la escuela de Frankfurt, fundamentalmente con Marcuse o con Adorno, que por ejemplo Marcuse, que elabora esa crítica radical a la cultura occidental, y todo lo que él planteaba o todo lo que se entendía como orden estructural no era más que una apariencia mantenida por los burgueses, y por eso había que destruir eso desde la perspectiva de la cultura y hacer una revolución, digamos, sobre una nueva base subversiva, y ojo con esto, desde los marginados de la sociedad burguesa. Y es cuando se empieza a hablar todo el fenómeno de las minorías raciales, de las minorías sexuales. Por allá en un capítulo sobre Freud, recuerdas tú, y sobre toda la revolución sexual lo mencionamos. Este es uno de los principales actores. Él hablaba de las minorías sexuales, pero también de las minorías religiosas, las minorías de género, y era una especie como de estrategia de la coalición de los oprimidos, ¿no? En París en el 68 y en todos estos levantamientos populares, Marcuse fue un protagonista central que inspiró a toda la juventud del momento. Y entonces esa coalición de los oprimidos lo que hizo fue trasladar la lógica de esa lucha de clases, que era como se entendía antes en el marxismo clásico y tradicional, ya al plano de la cultura, fomentando como una política de confrontación entre identidades. Por tanto, ya no se trataba, Rami, de combatir la propiedad privada, sino fundamentalmente el patriarcado, o ya el problema no era la plusvalía, sino la heteronormatividad. Ya no es la explotación del obrero, sino la microagresión. Ya son los safe spaces, que es lo que necesitamos recuperar y que lo vemos hoy en boga en todas las universidades en los Estados Unidos. Por eso el espectro o el contexto cambió, sin embargo el mecanismo en el fondo pues sigue siendo el mismo, porque es dividir, como tú bien lo decías, fragmentar la sociedad entre opresores y oprimidos, y generar esa conciencia de victimismo y instrumentalizar esa conciencia desde un punto de vista político. Bueno, y entonces ahí surge, pues digamos, esta pregunta de cómo enfrentar esta cultura de la victimización, porque entonces hoy solo se me reconoce en la medida en que yo esté en alguna de las interseccionalidades. ¿Y qué son interseccionalidades? Es que finalmente han categorizado a toda la humanidad a partir del tipo de víctima que puede ser. Entonces, si yo soy de la comunidad del alfabeto, pues ahí tengo todas las interseccionalidades que me permita el alfabeto y más. Si yo soy de las negritudes, entonces también tengo ahí una interseccionalidad porque soy una comunidad históricamente discriminada y oprimida por el heteropatriarcado blanco. Y lo curioso es que el occidental normal, ¿sí? Que es el que ni es de la comunidad del alfabeto, ni es negro, ni es indígena, ni no. El blanco occidental, que es la característica, digamos, si uno pudiera categorizar al hombre de Occidente,
ese es el único que no es víctima. Al contrario, es el victimario en todas estas dinámicas, ¿no es cierto? Y entonces empieza uno a decir, bueno, pero ¿yo qué hago si yo soy el victimario? ¿Cómo me voy a salir de acá? Y esa pregunta es muy compleja porque para un cristiano ser señalado de victimario un buen cristiano dice, no, yo lo siento, yo no lo quería hacer, si cometí un error, el cristiano inmediatamente está compelido a pedir disculpas, a ver cómo lo reparo, a ver qué puedo hacer, porque esa es una característica propia del cristianismo, es la misericordia. Cuando yo ya estoy metido en esta dinámica emocional, donde me han vendido el dolor de una víctima, cualquiera de las interseccionalidades de las que estamos hablando, yo quedo en una paradoja muy compleja porque digo, hombre, yo sé que moralmente esa persona está actuando mal, pero también sé que yo como cristiano debo acoger al que actúa mal. No acojo el mal, sino al individuo que está en esa situación, que en términos, o sea, todos los sacerdotes y obispos nos dicen en innumerables conversaciones de este sentido, es que el cristiano está llamado a amar al pecador y odiar el pecado, ¿no? Y ahí queda uno, ¿y entonces qué hago? Porque es que me están diciendo que yo entonces tengo que proteger desde las políticas públicas o en mi conducta al que está actuando mal, al que es parte, o sea, al que está viviendo su vida contraria a la moral. Y esa dicotomía es difícil de entender y tal vez dentro de las conversaciones que tuvimos algo que nos iluminó mucho es devolvernos un poquito a una realidad o a una verdad teológica que a veces no conocemos muy bien y es que los pecados, en particular los pecados capitales, que son como los más importantes, son cada uno una expresión desordenada de un deseo naturalmente legítimo del ser humano. Y es que eso es lo interesante, que la dicotomía o la dinámica de la victimización nos meten en esa misma idea, y es que apelan a un sentimiento natural que es el de compasión, ¿sí? Pero lo manifiestan de una manera desordenada. Y por eso es tan importante, porque la primera clave que nosotros queremos proponer es que frente a estas víctimas artificiales que nos presenten, nosotros lo combatamos con la verdad, ¿sí? ¿Y qué es la verdad en este diálogo con las víctimas? No es justificar su pecado, ¿sí? Esa no es la verdad, porque eso lo único que nos conduce es a generarle más problemas a la víctima. Si yo al de la comunidad del alfabeto, al hombre trans o a la mujer trans, lo empiezo a tratar como él fantasiosamente se quiere hacer tratar, y entonces en vez de reconocer un hombre que tengo al frente, la identifico como una mujer trans, ahí lo que estoy es no permitiéndole resolver su problema, porque estoy siguiéndole el juego de la mentira, y la mentira nunca nos va a conducir a nada. Eso no es misericordia. La misericordia necesita la verdad. Entonces, lo que nosotros queremos proponer es que entendamos esa actitud o esa situación en la que está el que está actuando mal, que es una situación en la que actuamos, en la que estamos nosotros permanentemente todo el tiempo, porque es que todos somos tan pecadores los unos como los otros. Entonces, todo el tiempo estamos nosotros en esa disyuntiva. Y entendamos que el deseo que nos lleva inicialmente a considerar, o a la tentación o a considerar el pecado, es un deseo naturalmente bueno. Y les quisiera recordar este cuadrito que nos muestra como los distintos pecados capitales, el deseo legítimo de fondo y su expresión desordenada, que es realmente la censurable. Empecemos, por ejemplo, con el de la lujuria, que es tal vez el que para un cristiano, digamos, caracterizaría a los miembros de la comunidad del alfabeto. En realidad, el deseo que hay detrás de la lujuria es un deseo legítimo de amor, de intimidad, de comunión con el otro, ¿sí?
Y eso es un deseo que está en nuestro corazón desde el principio y es parte de la naturaleza humana. ¿Cuál es la forma desordenada? Pues buscar el placer sexual por sí mismo de manera totalmente reduccionista y pretender que esa es la comunión con el otro, dejando de lado toda la parte afectiva. Entonces, cuando yo estoy en diálogo con una persona que se identifica como una víctima por su expresión desordenada de la sexualidad, del deseo de comunión, lo que yo tengo es que como cristiano ir más allá y entender que lo que está es experimentando una forma desordenada de un deseo positivo que es el deseo de comunión. Y si yo establezco la conversación a partir de ese deseo legítimo de comunión del otro, seguramente voy a poder romper esa dinámica del victimario porque voy a encontrar que yo también tengo ese deseo de comunión y que yo también he sido víctima de una sociedad que hoy en día nos está vendiendo como comunión expresiones desordenadas de la sexualidad. Y ahí es donde yo rompo esa dinámica de víctima-victimario con el de la comunidad del alfabeto. Pero también podemos ver cualquier otro de estos pecados capitales justificados hoy en día. Por ejemplo, el de la soberbia, que es muy típico y muy claro en los ejercicios políticos. Y es que la soberbia, que es la madre de todos los pecados, en realidad es una forma desordenada de un deseo de dignidad, de autoestima, de un reconocimiento válido por la persona que soy yo. Cuando yo estoy ante una persona que se me está presentando como víctima porque su soberbia le muestra que está siendo injustamente tratado, que no está siendo reconocido por lo que es, que su identidad está siendo borrada, ¿sí? Lo que yo tengo es que atravesar esa dinámica de victimización reconociéndolo y admirándolo por lo que es. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una persona que quiere ser excelente en los deportes y quiere ser reconocida deportivamente, pero para hacerlo entonces decide un buen día que le va mejor, a pesar de que es hombre, tiene cuerpo de hombre, se ha preparado como hombre, su cuerpo funciona sustancialmente distinto de que de hombre, se decide que va a ser ahora mujer, que se va a identificar mujer para competir con mujeres y entonces pasar de los últimos puestos de las competencias a los primeros y sobrado, ¿sí? A esa persona lo que yo tengo es que decirle, no, venga, hay formas de obtener reconocimiento y de tener, digamos, validación de todo el esfuerzo que usted ha hecho para llegar donde está sin necesidad de hacerlo de una manera desordenada, es decir, identificándose mentirosamente para llegar a ser tratado como víctima y ser incluido a la fuerza en un grupo que no le corresponde. Hay otras formas de ser reconocido y así, esta es, digamos, como la primera elemento que quisiéramos proponer, que es frente al diálogo mentiroso que quiere proponer la dinámica de la victimización, nosotros lleguemos con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tratar de identificar cuál es ese elemento, cuál es esa tendencia, cuál es ese deseo legítimo que hay en el fondo de quien se presenta como víctima artificial y a partir de ahí construir, porque ahí sí nos encontramos todos, porque seamos cristianos o no, todos tenemos esos deseos y todos los podemos expresar de una manera ordenada o desordenada. Y para todos, cuando hemos tenido el infortunio de expresarlos de manera desordenada, hemos padecido el dolor que eso produce. Entonces, dialogar desde esos deseos legítimos y tratar al otro, no en la mentira, no reproduciendo la mentira, sino desde la verdad de su lucha interna por alcanzar la coherencia, es la primera clave que quisiéramos proponer hoy para derrotar esta dinámica de la victimización. Muy buen punto. El problema de la verdad es un problema esencial en todos y cada uno de los elementos, digamos, de recuperación del orden moral frente a estas mentiras que suceden. Y me parece que ese es el buen punto por el cual
Me alegra que hayas empezado por allí, Rami, por dos cosas. Uno, porque y Rami y yo nos hacíamos como el ejercicio cuando preparábamos esto en el comité editorial, nos hacíamos preguntas. Bueno, ¿qué pasa si un hijo de uno le llega con el problema de que o es gay o es trans o quiere, ¿no? O cometió algún problema o algún pecado de esos que Rami acaba de mostrar ahí, digamos, completamente desviado o que tiene un vicio terrible? ¿Cuál es la respuesta de un papá a esos problemas? Primero es hablarle con la verdad y segundo es hablarle con el amor que implica la verdad. Y yo creo que ahí es donde cuando nosotros como cristianos logramos mostrar ese primer elemento, que es el que Rami estaba planteando, pues yo creo que alcanzamos a romper muchas de las cosas que hemos venido diciendo y por la cual, además, muchas de las cosas por las cuales nos atacan a nosotros muchas veces. Primero que nosotros nos dicen que nos sentimos superiores. Rami lo mencionó ahora. Todos esos pecados capitales, ¿cuál de todos no cometemos nosotros permanentemente y sobre todo cuántas luchas tenemos que soportar diariamente frente al desorden de la vida? Y en segundo lugar, porque realmente uno prefiere vivir en la verdad y no en la mentira. Yo podría perfectamente decirle a una persona, no, es que la culpa la tienen las leyes abortistas y no me dejan ser libre como mujer o no me dejan vivir como hombre, mujer, y si quedamos embarazados, pues qué problema tan grande seguir con este embarazo, me deberían dejar abortar. Pues uno podría seguirle la cuerda y seguirle diciéndole, no, pues sí, tienes toda la razón, la verdad es que tú tranquila, no pasa nada, sí, ahí no hay un ser humano, la verdad es que eso es como un cúmulo ahí de células que se van uniendo, pero realmente no hay nada más allá de, y uno puede mantener ese cuentico y esa mentira en todos los ámbitos. Nosotros nos hacíamos el ejercicio, por ejemplo, del trans o de los trans y veíamos unas estadísticas de la cantidad de problemas psicológicos del sufrimiento por el cual transcurren estas personas, que si uno lo que hace es darle una palmadita en la espalda y decir, tranquilo, eres una víctima, sigue, te va a apoyar, pues estamos cometiendo, digamos, un daño mucho mayor. Por eso la verdad a veces duele, pero la verdad cuando se dice con amor, y me haces acordar mucho del Papa Benedicto XVI, que él planteaba mucho ese tema de la caridad in veritate, como de hablar con la verdad con la caridad, o la caridad en la verdad. Y también me haces acordar, digamos, de Tomás de Aquino, cuando él planteaba todo ese tema de los pecados y de los deseos legítimos que tú mencionaste, Rami, que esos deseos en sí mismos no son malos. Es decir, esos deseos naturales son buenos, solo que cuando pierden su justo orden o su justa medida, ahí es cuando se deforman y ahí es cuando nosotros tenemos que luchar para tratar como de encauzar el tema. En otras palabras, los vicios, digamos, o los pecados capitales surgen es de una inclinación desordenada hacia ciertos bienes que de por sí son deseables. No está mal sentir esos deseos, lo importante es tener una ordenación de esos deseos, no exagerarlos, no absolutizarlos, no desviarlos, porque en su justa medida conducen hacia la plenitud humana. Yo tenía un alumno por allá, que tú también mencionabas, que nosotros en este ámbito de victimismo, yo tenía un alumno que cuando empezábamos por allá en el 2002, 2003 a analizar todo el tema del matrimonio, entre comillas, de matrimonio de personas entre el mismo sexo y todo el empuje que daba la Corte Constitucional o los profesores de tu universidad, por ejemplo, y de otras universidades del estilo que estaba eso en boga. Recuerdo algún alumno en clase haciendo como no todo el tema de que vamos a terminar en 20 años, decía profesor, en nosotros los heterosexuales en el closet, completamente apabullados y completamente invertidos en toda esta deformación que hay. Pero bueno, me estoy yendo por otro lado. Muy buen punto. Me parece que ese tema había que tratarlo. El segundo, como respuesta cristiana, es uno que también hemos analizado muchas veces acá, y es ver al otro como persona, no como categoría. La dicotomía víctima-victimario tiende a reducir al otro como a una categoría. O sea, yo soy indígena, o yo soy latino, o yo soy trans, o yo soy negro, o yo soy blanco, lo que sea. Y con eso pretenden
clasificar al ser humano. Si uno contrapone la antropología cristiana, que es tan rica, pues uno se da cuenta que esas categorías son filtros que me impiden ver la dignidad del otro. Por eso la iglesia dice que nosotros acogemos, como tú bien lo decías ahora, recordando a los obispos y a los padres, la iglesia nos dice que nosotros acogemos es al pecador y no al pecado, porque el pecador es tan pecador como yo. Por eso la división, Tan digno como yo también. y tan digno como yo, la división marxista de víctima-victimario es entender que la víctima no se define por su condición de víctima, sino por su naturaleza como ser humano. Y cuando yo logro establecer eso, se abre como una especie de diálogo de corazón a corazón. Se esfuma, se difumina esa capacidad, o mejor, ese invento de categorizar a los seres humanos. ¿Por qué? Y en el fondo, Rami, porque cada ser humano es criatura, creado a imagen de Dios, es irrepetible, es digno. Por eso esa lógica identitaria, clasificante, que divide entre colectivos, hay que desecharla. Y Cristo mismo lo decía, ¿no? San Pablo nos lo recuerda mucho, ya para el cristianismo no hay ni judío, ni griego, no, ni de allá, ni de acá, sino que lo que hay son hermanos, o somos todos seres humanos, todos con los problemas, algunos con problemas más graves que otros, algunos con problemas psicológicos muy fuertes, algunos con otro tipo de problemas, pero todos como que estamos en la misma barca y la idea es ayudarnos. Pero para hacerlo tenemos que abrirnos y mirar al otro a los ojos y decir, tú eres un igual a mí. Es mirar al otro como persona, no como víctima, no como victimario, no como una categoría impuesta de manera ideológica, Rami. Ese punto que traes tú, que es el de salir de las categorías, digamos, excluyentes y reduccionistas y llegar a entender al otro en su integralidad es muy interesante. Y, por ejemplo, con las feministas me ha pasado. Las feministas normalmente están, uno las podría caracterizar como personas con mucha ira, ¿no? Y si uno mira lo que estábamos viendo ahorita, son personas que lo que tienen es un profundo deseo de justicia y lo expresan ya en la calle con ira, ¿sí? Y ahí es el problema. Si uno se le aproxima a una feminista y entiende su dolor no como un dolor de injusticia solo de ella que la lleva a la ira, sino en todo su drama humano, es mucho más fácil generar ese diálogo. Y ahí entonces rompo esa barrera del víctima, victimario y le digo, no, es que ojo, esos sufrimientos y esas injusticias por las que usted lucha, yo también las comparto, ¿sí? A mí no me gustaría que a mi hija le pase cualquiera de esas cosas horribles que usted está diciendo. A mí no me gustaría que a mi mamá o a mi esposa tenga que caminar asustada por la calle. Ese dolor, esa injusticia, yo también la comparto. Y más bien sentémonos como personas, no como contradictorios, o sea, yo no la veo a usted como una persona furiosa que sale a gritar en la calle y a romper o a dañar las iglesias, sino yo la veo a usted como una persona profundamente compungida por la justicia. Y ahí esa dinámica se cae. Eso es interesantísimo y creo que ahí hay mucho provecho por sacar. El tercer punto que quisiéramos proponer es que recordemos que la tercera característica era que esta dinámica de la víctima y el victimario tienen implícita o traen como consecuencia mecanismos de reparación a las víctimas históricas de estas injusticias estos mecanismos de compensación se traen a tiempo presente para presentar una idea totalmente corrompida de la justicia. ¿Por qué? Porque es que lo primero que nos dicen es que como hay una deuda histórica con estas víctimas tradicionalmente rechazadas o discriminadas o oprimidas o esclavizadas, entonces yo en la actualidad debo pagar una compensación por ese daño que se hizo.
Y entonces ahí empieza a transformarse la moralidad de todo esto. ¿Por qué? Porque pongo a una persona que vive hoy, que no tuvo esclavos, que nunca ha discriminado a los gays, porque seguramente ni se ha dado cuenta de quién es gay y quién no, que nunca ha maltratado a las mujeres, a que en su contexto deba asumir el pago por una compensación, por un daño en el que no participó. Y tal vez la situación más absurda de estas es la de las mujeres que tienen que competir con mujeres trans en competencias deportivas, porque resulta que cogen a un grupo de mujeres que desde niñas han sido entrenadas para nadar, ¿sí? Que han dedicado un esfuerzo y un sacrificio enorme, que tienen una carrera brillante por venir, y a último momento, cuando empiezan los torneos y las competencias que sí importan, ¡pum!, les meten a un hombre. ¿Y por qué? Porque es que los hombres trans son una comunidad discriminada, las mujeres trans son unas comunidades discriminadas y deben participar igual. Hombre, una forma de compensación clarísima y de reconocimiento es, bueno, generar una categoría trans, ¿no es Claro. cierto? Y ya, y que compitan los trans en esa categoría, pero no. La compensación que buscan en esta forma desordenada de justicia es que otros justos paguen por estos Rami, pecadores, literalmente, un ¿no? Y paréntesis, ahí, Rami, sí, un paréntesis. Hace muy pocos días la Corte Constitucional Colombiana seleccionó, seleccionó una tutela para fallar a favor de comunidades trans en participación de deportes. Es una corte perversa, la Corte Constitucional Colombiana, y sigue siendo perversa. Es una de las cortes que tú lo mencionabas en algún otro episodio, abanderada de todo este wokismo en Latinoamérica y que la toman como modelo. Esa Corte Constitucional Colombiana es una de peores tragedias que le ha pasado a Colombia en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque es la depositaria o la garantizadora de todo ese efecto simbólico de la perversión que estamos viviendo en tantos ambientes ¿no? morales Y no solo en Colombia. simbólico, sino práctico, No, porque es que claro, entonces pero digo, imagínate simbólico en el que sentido del efecto simbólico del derecho, que es una generar esa niña conciencia colectiva de que todo es permitido. claro, claro, pero me quiero Perdón, referir en particular, van en contravía de los últimos avances científicos y de los claro, estudios que desde hace claro, 2 años vienen durísimos en contra de todo el movimiento trans. Pero la ¿no? Corte, porque está ideologizada completamente, porque es una Corte, repito, perversa, además porque es perversa no solamente por el fallo en sí mismo, sino por la forma en que selecciona las acciones de tutela. Claro, O coincidencialmente, que era como pasaba con el tema del aborto, o coincidencialmente el mismo magistrado de siempre era el que terminaba eligiendo esos temas de aborto. Jueces ideólogos, eso es lo que son en esa Corte Constitucional. Qué pena, me claro. exalto, pero es que es un No, no, tema no, que no. me ha dado rabia siempre Y con es la que Corte. tiene todo el sentido, porque con qué ilusión va una niña a dedicarse al patinaje, a la natación, al básquetbol, al fútbol, a lo que sea, ¿sí? Si al final va a tener que competir en una competencia totalmente desigual, porque la van a poner a pagar una deuda de una discriminación que no cometió, de un daño que además está por verse si realmente es daño. Y entonces al pagar, lo que se genera es una inversión moral. ¿Por qué? Porque entonces ahora las niñas, y eso lo hemos visto en Estados Unidos, que llevaban toda su vida compitiendo en natación, llegan y dicen, hey, no, qué pena, pero es que yo no quiero competir contra Lía Thomas porque es un hombre. Y claro, si yo me tiro a la piscina, este señor ya va en la mitad de la carrera cuando yo estoy arrancando. Entonces yo no quiero competir, y empiezan a señalarla a las propias niñas que están teniendo que ser obligadas a pagar una compensación por un daño que no cometieron como nuevas victimarias. Y ahí empezamos a ver que este tema de la compensación genera una inversión moral. Pero hay un elemento adicional, o hay varios elementos adicional de esta transformación artificiosa del concepto de justicia. Y es que efectivamente la compensación injusta crea nuevas víctimas.
Y ahí entonces no estamos resolviendo ningún problema histórico, no estamos resolviendo ningún problema Muy bien. social estructural, porque cuando yo por la fuerza acepto a un negro por ser negro en una universidad prestigiosa, dejando de lado a alguien que por méritos, independientemente si es blanco, latino, indígena o lo que sea, debió haber tenido acceso a esas oportunidades de educación, no estoy resolviendo la deuda histórica de los negros, no lo estoy haciendo, porque primero ese negro nunca tuvo problemas, ni lo esclavizaron, ni lo discriminaron, ni no lo dejaron estudiar en el mismo, no, nada, nada, ese negro, pues si tiene menos de 100 años, pues quiere decir que ya ha vivido en un mundo donde esas injusticias fueron corregidas, ¿sí? Y segundo, estas nuevas víctimas pues van a tener que tener una compensación después, porque toda esta generación de alumnos brillantes que no pudieron acceder a las universidades más importantes, a los mejores condiciones de educación, simplemente porque no eran negros, pues van a tener que también terminar siendo compensados en algún momento bajo la lógica esta de la compensación histórica. Entonces no estamos resolviendo problemas históricos ni estructurales de ninguna sociedad con estas compensaciones. El tercer punto sobre Es que la la igualdad va forma de lado y lado, ¿no? en que Démonos enfrentar pasito, estas como decían en Medellín, compensaciones démonos pasito, porque es que hoy me sí, das tú duro, pero yo mañana te doy igual. pero esa no es la dinámica. O No, sea, no es. lo, No es. lo tercero es identificar claramente las políticas públicas que provocaron el daño histórico, porque es que siempre que nos vienen acá es que no, es que los negros fueron esclavizados y entonces ahora hay que dejarlos ir, entrar de primeros al colegio. Bueno, no, un segundo. A ver, ¿cuál fue la política pública que creó el daño? ¿La esclavitud? Ah, sí, claro. Hoy en día, ¿hay esclavitud? No, ya no hay esclavitud. Entonces, desde la perspectiva de las políticas públicas que generaron un daño, ya se resolvió, ya tuvieron su compensación. Hoy en día la esclavitud es impensable, a pesar de que sigue habiendo muchos esclavos, la esclavitud sexual y todo eso, pero es impensable y no está protegida por la ley, por lo tanto, ya se resolvió desde la perspectiva de las políticas públicas lo que provocó el daño histórico. Entonces, si yo ya verifiqué que esa política pública no existe, que es que a las mujeres no las dejaban trabajar y no las dejaban estudiar, no las dejaban votar. Bueno, de acuerdo, eso está mal. De hecho, como lo dijimos en algún programa, esas luchas las iniciaron inicialmente sacerdotes, que efectivamente estaban diciendo eso es una injusticia y es una injusticia. ¿Se resolvieron? Sí, se resolvieron. ¿Hoy pueden trabajar? Sí, pueden trabajar. ¿Pueden ir a la universidad? Pueden ir a la universidad. ¿Pueden hacer lo que quieran? Sí. Entonces ya se resolvieron. Y obviamente impedir que se utilice el daño de una política pública que ya no existe para crear nuevas compensaciones. Ahí es donde nos tenemos que parar. Es decir, que no, que porque es que los negros fueron esclavos, entonces hoy los blancos no pueden tener acceso a las mismas oportunidades que los negros para saldar. No, no, ahí no hay lógica, porque es que la política pública que creó la esclavitud ya no existe. Y el blanco que está siendo obligado a sufrir la compensación nunca creó el daño. Él no fue el culpable, entonces, ¿por qué lo van a victimizar para resolver una deuda que ya no Incluso existe? Rami con temas simbólicos como los días de fiesta, entonces que empiezan a reclamar, por ejemplo, ya no es el día del orgullo gay, sino el mes del orgullo El gay. orgullo. Y entonces tiene O que peor darles, aún, que ya no se celebra el descubrimiento de América porque eso es contrario a las minorías indígenas y no sé qué. Pero hombre, es que es una realidad histórica que cambió la historia nuestra. Es decir, si no hubiera descubrimiento no podríamos ni siquiera hablar este idioma, no tendríamos estos computadores. Es decir, es tan absurdo como eso, negar nuestro origen por una suerte de compensación histórica de una deuda que no existe. Y todo esto para decir que efectivamente la verdadera caridad no es esta compensación artificiosa, sino es premiar el mérito sin discriminar por categorías de víctimas. Y perfecto. eso sí es lo real. Y hoy uno le pregunta a las mujeres profesionales digamos, qué es lo que quisieran, digamos, para ser reconocidas como buenas profesionales siendo mujeres. Dicen, nada, que me juzguen como a cualquier hombre,
es que yo soy tan buena profesional como muchos o la mayoría de los hombres y yo no necesito ningún reconocimiento especial por ser mujer. De hecho, lo que quiero es que como están las reglas de juego, en eso yo pueda participar y yo pueda ser reconocida y yo pueda validar mis triunfos como por el esfuerzo que yo he hecho. Porque cuando se reconoce a una persona por algo distinto de sus méritos, se está creando una injusticia con los que sí tienen los méritos. Entonces, esta idea de las listas de discriminación positiva, de las listas incluyentes, de todo esto, lo que en realidad es le están quitando espacio a las personas, por ejemplo, en ese caso, mujeres que realmente se están sacrificando, que realmente están Claro. haciendo todo, porque les toca competir con otras mujeres que no tienen los mismos méritos, que solamente llegan ahí por el hecho de ser mujeres. Entonces, para este tercer punto, es muy importante entender que la justicia y la caridad nunca se oponen, ¿sí? No se oponen, pero que no hay justicia cuando yo estoy pidiendo una compensación por un daño que no existe, que ya no se produce, cuyas víctimas ya no existen y cuyos victimarios no somos nosotros ni es nadie que esté vivo. Si uno entiende eso y entiende que lo que hay es que la verdadera justicia es la premiación del mérito, con eso sí resuelve el problema de esta cultura de la victimización y su deseo de compensación artificial. Muy bien, aquí con la llegada de Trump ha cambiado mucho ese tema, por fortuna, y él siempre lo llama el sentido común. Es que tenemos que volver al sentido común. Y dentro de los rallies siempre repetía el mismo tema y daba el ejemplo que tú ponías de las mujeres participando en deportes, de los hombres participando en competencias de mujeres deportivas. De hecho, ya hay varios estados que han empezado ya a indemnizar, a hacer justicia, Claro. a quitarle los premios a todos esos hombres que ganaron injustamente en contravía de las mujeres, porque se creó, como tú dices, nuevas víctimas y eso al final del día es lo que está creando. El último, digamos, el último punto que estuvimos analizando con Rami, yo creo que es el más difícil de todos, como de respuesta cristiana, porque va a involucrar muchos temas y voy a ver si lo logro explicar de la mejor manera posible, y es que eh, la compasión cristiana, en el fondo, es una malformación de la misericordia, lo que hay aquí en juego en este victimismo. La respuesta cristiana es que esa compasión no va a invertir los valores desde la perspectiva como de la emoción, es decir, la compasión cristiana no emocionaliza, sino que al final del día acompaña a la persona, la mira como persona con la verdad, lo que habíamos dicho atrás, pero al final del día lo que va a querer es el transitar junto hacia un camino de conversión. En el fondo, salir del estatus del victimismo es buscar la conversión de ese que se siente víctima. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento objetivo de una irrealidad o de una pretensión injustificada, a pesar de todas las arandelas ideológicas que le ponga. Hay una pretensión injustificada de creerse algo que no es por las circunstancias históricas o porque simplemente quiere cometer un mal, estoy pensando en el caso del aborto, o porque no se le puede decir cuáles son los efectos psicológicos si sigues así por este camino, o porque no se le puede hablar de que eso ya fue resuelto hace 60 años, por lo que quiera. Uno busca que esa persona reconozca el estatus verídico de verdad que hay detrás de su pretensión para que salga del error. Pero al final del día, salir del error, uno quisiera que esa persona también buscara con amor propio perdón, con amor propio, no, con amor el bien que mejor le corresponde como ser humano, el que lo hace verdaderamente feliz. Y eso no es otra cosa que es ese como llamado a la conversión. Y decía que esto es lo más difícil de todo porque al final del día va a depender mucho de la libertad de cada uno. Es decir, para ponerlo en otras palabras, cuando yo exalto a la víctima, lo que estoy haciendo es exaltando el pecado. Si yo me quedo en la víctima que viene y me dice, mira, es que me siento maltratado, mira cómo históricamente cómo ha sido este patriarcado o todo lo que tú con las leyes abortistas y yo no lo abrazo, sí, tienes toda la razón, qué leyes tan injustas o sí, qué maltrato el que has recibido, pues en el fondo lo que estoy es perpetuando un estado de pecado
que es lo que precisamente es lo que no te deja abrir los ojos y cambiar y avanzar. Entonces, la idea aquí es no exaltar el pecado, sino más bien, o en otro ejemplo, yo no tengo que acabar con la policía, que tú también mencionaste, el defund the police, yo no tengo que acabar con la policía, sino más bien aproximarme al criminal y sacarlo de la dinámica del crimen. El problema del criminal no se acaba quitando la policía, sino buscando las razones por las cuales esa persona incurre o ese grupo incurre permanentemente en actos repetitivos de crimen. Y uno, si uno va al Evangelio, pues uno mira a Jesús permanentemente en esa misma dinámica, porque Cristo o Jesús no confirmó a las personas, digamos, en su dolor o pecado y se quedó con ellas, ¿no? Exaltando ese pecado, sino que los mira todo lo contrario, con amor, los acompaña, pero ojo, los llama a la verdad. Siempre que Cristo, que Jesús estuvo con los pecadores, estaba con ellos, pero les decía, vete y no peques más. Es decir, hay un llamado a tomar en serio esa conversión. El sentimentalismo victimista, el problema es que bloquea ese crecimiento personal, esa conversión, porque en el fondo exime de la responsabilidad y muchos de ellos, Rami, están justamente cargados de mucha ira histórica, como tú lo mencionabas, y de ira también puede que sea con sus familias o dolor. Hay muchos de esos problemas que nosotros analizábamos desde la perspectiva psicológica con Rami. Hay muchas heridas que se han causado en las familias y en ese sentido hay mucha cosa para sanar. Pero yo pienso que con un acompañamiento a esas personas que están sufriendo y se están sintiendo como víctimas y sobre todo con un acompañamiento en la verdad y sobre todo con amor, esas personas pueden dar un paso de conversión, Rami. Yo estoy de acuerdo y creo que ese es el objetivo al final de estas claves del diálogo con los que están en esta tónica de victimización. Sin embargo, y en esto tenemos que ser muy claros, todo esto tiene una limitación. ¿Cuál es esa limitación? El deseo de cambio de la persona. Y ojo con eso, porque es que una cosa es el criminal que está justificado y que está convencido y que si uno lo saca vuelve a cometer el crimen, ¿sí? Que esa persona no ha llegado al momento de darse cuenta de que es necesario que cambie su vida, ¿sí? Esa persona ni Dios le puede ayudar, porque es que Dios, que es todopoderoso, la única limitación que tiene es la libertad del individuo, que cuando la expresa de una manera negativa termina haciéndose daño y termina siendo esclavo de sus propias pasiones y de sus propios deseos desordenados. Pero cuando el individuo reconoce que su actuación está mal y quiere cambiar, ahí es la oportunidad para que uno como cristiano lo acoja, ¿sí? Y ahí es el momento de la acogida. Es que no es cualquier acogida, no es, ven hijo mío que quieres ser drogadicto y más bien yo te doy la plata para que tú mismo te compres tus drogas en un lugar seguro, o ven hija mía que quieres abortar y yo te llevo con el mejor médico abortista y te acompaño porque es que ese es mi deber como buen cristiano ante la persona que sufre, porque yo no juzgo al pecador, sino juzgo el pecado. Entonces el aborto está mal, pero yo te acompaño y te llevo de la mano. No, 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 ojo, eso no es. Porque el primer requisito para verdaderamente acompañar es el ánimo de cambiar. Mientras tanto, es que esa persona está negándose ser acogida, ¿sí? Si yo estoy haciendo daño, si yo voy a hacer daño y estoy justificado en mi actitud, ¿quién me va a acoger? ¿Sí? Si yo quiero matar a otro, el otro no me puede acoger porque es que lo voy a matar, ¿sí? Mientras yo no cambie y no haya ese elemento disparador del proceso de conversión que lo hemos vivido todos, en mayor o menor medida, de maneras más radicales, menos radicales, más intenso, menos intenso, pero hay un momento en que la víctima tiene que caer en cuenta de su error y mostrar una apertura hacia un cambio. Eso no quiere decir que entonces ya no cometa los mismos errores. No, 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 porque nuevamente
la dinámica del pecado es una dinámica que nos acompaña todo permanentemente, ojalá cada vez menos y en temas diferentes, pero no es que ahora es santo, ¿no? Para ser acogido, no, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que para acoger realmente y tener compasión la víctima de estas dinámicas de victimización de las que estamos hablando, esa víctima tiene que dar una señal de que quiere cambiar. Y ahí, y lo vimos impresionantemente en el testimonio de Karen al principio de este programa. Cuando Karen, que era una mujer que estaba haciendo su tránsito a ser niño, ¿sí? Finalmente se da cuenta de que eso que ella estaba buscando no era la solución a sus problemas, son efectivamente sus amigos católicos la que la acogen espectacularmente. Y yo hoy adoro a esa mujer, es una de mis más cercanas amigas, porque efectivamente ese deseo de cambio que la llevó a mirar hacia otras personas, a entender que esos amigos que ella tenía católicos no la estaban atacando, sino que la estaban esperando deseosamente para ser sus amigos. Esa niña, cuando dio ese giro, abrió su corazón de una manera impresionante y ahí nos acogió a muchos de nosotros que estábamos necesitados de entrar en contacto con una persona que como ella tiene un corazón tan grande. Ahí es donde ese acompañamiento y esa verdadera compasión, esa verdadera misericordia es donde rinde fruto. De lo contrario, pues simplemente hay que esperar a que el malo cambie y se dé cuenta de que por ahí Por no eso, es. por eso hemos dicho muchas veces, y yo creo que incluso erróneamente yo en algún episodio utilicé la palabra, claro, porque es que muchos de los podcasters católicos, perdón, conservadores, hablan de que estábamos viviendo, ¿no?, la batalla cultural, estábamos ganando, pero nosotros no estamos en medio de una batalla cultural o de una guerra cultural, sino espiritual, y ahí hay una diferencia muy grande. Y este episodio de hoy a mí me reafirma todavía mucho más que el problema de fondo es mucho más profundo que la cultura, es espiritual, es la batalla del bien contra el mal. Rami, vamos concluyendo porque nos fue muy, muy tarde. Yo simplemente diría ya para finalizar que frente a la cultura del victimismo, digamos que el cristiano no responde ni con odio ni con desprecio, sino, como lo hemos dicho, con una caridad firme, con la verdad, con la posibilidad de discernir, digamos, entre el que sufre y el que manipula, entre la verdadera necesidad y la falsa bandera. Y no olvidemos, Rami, que Cristo mismo fue víctima, pero no se victimizó. Él sufrió la injusticia, pero no usó la injusticia para dividir, sino para redimir. Yo creo que ese es el camino que nosotros debemos seguir. A todos, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Rami, gracias. Sí, yo simplemente quisiera resumir que para mí el tema de la cultura del victimismo es en realidad una apariencia, ¿no? Y esa dinámica la podemos resolver básicamente con verdad, caridad y esperanza. Y yo creo que ahí está la clave y qué bueno que hubiéramos tenido este capítulo, me parece muy importante porque es que dar claves para enfrentar la cultura del victimismo es necesario porque nos enfrentamos a eso en todas las discusiones. Uh-huh. Y bueno, Dios los bendiga a todos. Feliz noche. Nos Feliz noche vemos. y gracias. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.